En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, alhamdulillah, esta es nuestra segunda clase que tenemos, hermanos, en vivo. Y pues vamos a comenzar. Vamos a repasar, terminar de repasar el segundo capítulo del Corán que habíamos visto en la clase pasada, sobre el capítulo que se llama La Apertura, Al-Fatiha. Y antes de empezar, hoy estaba leyendo unas palabras de un sabio del Islam que se llama Ibn Qayyim. Y les voy a compartir algo muy bonito que dijo. Dijo, es importante, dice, que cada ser vivo sepa 6 asuntos. Déjenme cerrar la ventana porque si no, aquí me entra mucho aire. Permítanme tantito. No es de que entra aire, sino que no se va a escuchar bien. Y así ya se escucha. Bueno, Ibn Qayyim, que Allah tenga misericordia con él, dijo: es importante para una persona que sepa 6 asuntos. El primero, dijo, que sepa lo que le beneficia. Que sepas qué son las cosas buenas para ti en tu vida. ¿Qué es lo que te va a hacer feliz? ¿Qué es lo que te beneficia? Lo segundo, que conozcas cuál es el camino que te lleva a esa felicidad, a ese beneficio. El tercero, que tomes ese camino. Que sepas qué es lo que te beneficia, qué camino te lleva a la felicidad, a ese beneficio. Y tercero, que tomes ese camino, o sea, que pongas en la práctica eso que supiste. Número 4, que sepas qué es lo que te perjudica, qué es lo que te hace daño, qué es lo que te impide que tú seas feliz en esta vida. Quinto, que sepas qué camino te lleva a la infelicidad, qué camino es el que te hace daño. Y sexto, que te alejes de eso. Y de esto se trata todo. Precisamente en el primer capítulo del Corán, cuando la clase pasada estudiamos que empezaba diciendo: las alabanzas sean a Allah, el Señor de los mundos, el misericordioso, el compasivo, Rey del día de la retribución. Solamente a ti te adoramos, solamente en ti nos confiamos, solamente a ti te pedimos ayuda. Guíanos por el camino recto. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos. Se los voy a volver a repetir para que quede claro. Las 6 cosas que dijo Ibn Qayyim es que sepas qué cosas te benefician, qué camino te lleva a la felicidad, a ese beneficio, y que lo tomes. Qué cosas te perjudican, qué camino te lleva a eso, y que te alejes. Y en el primer capítulo del Corán decimos, le pedimos a Dios: guíanos por el camino recto. Y fíjense después lo que dice. Dice, mucha gente no llega, o sea, mucha gente no llega a este camino que lo hace feliz, ya sea porque no lo conoce, o sea, no conoce o cae en un error, o no lo comprende. Si no lo conoce o no lo comprende.
Y esto se cura con el conocimiento. Si ustedes tienen conocimiento, vas a conocer, o sea, vas a tener la sabiduría de qué es lo que te hace bien. Sí, y puede ser de que tengas conocimiento y que tengas el conocimiento de ese camino, pero te ganen las pasiones y te ganen las dudas de no tomarlo. ¿Sí? Entonces no puedes llegar a él. Porque tu corazón, o sea, no lo puedes tomar porque ya lo sabes. Sabes lo que es bueno para ti, sabes cuál es el camino, pero por las dudas que tienes, por las pasiones que tienes, no lo tomas. Después, si entonces, dice, esa persona está entre Alá y su mensajero, entre lo que quieren ellos o lo que va a ser para la próxima vida. Si hay veces que la gente prefiere las pasiones de esta vida. ¿Por qué? Porque dice, si prefiere las pasiones de esta vida, cree que es algo que va a permanecer. Pero dice, esto es algo simplemente de que una persona que tenga intelecto no debe de dejar algo que es permanente, que no es permanente, algo que se va a acabar rápido, por algo que va a ser eterno. Dice, precisamente, aquí uno se diferencia de aquella persona que realmente conoce y la persona que no sabe. Entonces, esto se los quería compartir porque, subhanallah, es súper importante. Tenemos que tener la conciencia de cuáles son las cosas que nos hacen bien, de cómo tomar ese camino a aquello que nos da felicidad y tomarlo y tener en cuenta que las cosas que Alá y su profeta nos enseñan es lo mejor para nosotros. Y precisamente por eso es de que en el primer capítulo del Corán repetimos, oh Alá, guíanos por el camino correcto. Esto se repite 17 veces. Hay un dicho del profeta que dijo uno de sus compañeros, él lo relata, que escuchó al mensajero de Alá decir, Abu Huraira, escuchó al mensajero de Alá decir que Alá divide la oración, dice, dijo el profeta, Alá dijo. Cuando el profeta decía que Alá dijo, a esto se le llama hadith Qudsi, son los hadices que el profeta decía hablando en nombre de Alá. Dijo el profeta, Alá dice esto. He dividido mi oración entre mi siervo y yo en dos. Y entonces dijo el primer capítulo del Corán. Por eso uno de los nombres del primer capítulo del Corán se le llama la oración. Alá dice, dividí la oración en dos, entre mi siervo y yo. Cuando mi siervo dice, las alabanzas sean Allah, el Señor del universo, dice, mi siervo me ha adorado. Cuando dice Ar-Rahman y Rahim, el misericordioso, el más misericordioso, el compasivo, dice, mi siervo me ha elogiado. Rey del día de la retribución, dice, mi siervo me ha elogiado. Entre sus ángeles, con sus ángeles. Cuando dice, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, solamente a ti te adoramos, solamente a ti te pedimos ayuda, dice Allah, esto es entre mi siervo y yo, y para mi siervo lo que pida. Porque pasamos del elogio, del conocimiento de los nombres de Dios, a la acción.
Y después viene otra súplica, dice, guíanos por el camino correcto. Dice, mi siervo me ha pedido, y para mi siervo lo que pido. No al camino de aquellos que han recibido tu ira, ni de los extraviados. Entonces, Dios, cada vez que nosotros decimos este primer capítulo del Corán, Él recuerda a sus siervos y dice esto. Entonces, les voy a decir nombres por los cuales es conocido Al-Fatiha. Uno de ellos es la apertura. Al-Fatiha en árabe es la apertura. ¿Por qué? Porque abre el libro del Corán, y aparte porque con él se empieza la oración. Se llama también la madre del libro. La madre del libro es el segundo nombre porque todo el significado del Corán, ¿sí?, es lo que contiene. Esta sura encierra, comprende, resume todo lo que es el Corán. Por eso otro de sus nombres también es la madre del Corán. Dijo Ubada bin Samit, que el profeta, la paz y la misericordia le sean con él, dijo, los veo que ustedes recitan detrás del imam. Y dijeron los sahaba, sí. Y el profeta, la paz sea con él, dijo, pues no lo hagan, sino solamente háganlo con la madre del libro, con la madre del Corán, porque no hay oración para quien no la recita. Se llama también las 7 repetidas, porque se repite o sea, tiene 7 ayas, tiene 7 versículos y se repite en cada oración. Por eso dice las 7 repetidas. Se llama el grandioso Corán, la recitación sublime. Dijo el profeta en un hadith de Abu Huraira, dijo, por aquel en cuyas manos está mi alma, no se descendió en la Torá, ni en el Injil, que son los libros revelados por Dios, ni en el Zabur, ni en el Furqán, o sea, el Corán, y es otro de los nombres del Corán, como ella, las 7 repetidas y la recitación sublime que he recibido. El sexto nombre de el primer capítulo del Corán se le llama la alabanza. ¿Por qué? Porque empieza con las alabanzas sean Allah, el Señor de los mundos. La oración, por el dicho que acabo de decir de Abu Huraira, que Dios dice, dividí mi oración entre mi siervo y yo en 2. También se llama Ashifa, que es la cura. ¿Por qué esto es cura? El profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntaron acerca sus compañeros de que una vez iban de viaje. Entonces uno de ellos, cuando llegaron al lugar donde los hospedaron, el dueño del lugar estaba enfermo y este sahaba, el compañero del profeta, le empezó a recitar esta sura. Esto es algo que nosotros en el Islam lo conocemos como ruqya. La ruqya es cuando alguien empieza a recitar palabras del Corán o súplicas que enseñó el profeta para que curen a una persona, que lo curen del mal de ojo, que lo curen de la brujería. Y nosotros creemos que esto es cura. Entonces lo hizo y llegaron los compañeros, la persona se curó y esta persona les regaló unas ovejas. Entonces llegaron con el profeta, le contaron esto y el profeta dijo, ¿cómo sabía que esto era ruqya? O sea, ¿cómo sabía que esto era, que realmente era ruqya, ¿no? Y todo el Corán es cura también. Se llama al-Waqia, es la protección. Al-Kafia, que es la suficiente, porque esta sura reemplaza a otras, pero otras no reemplazan al Fatiha. Ibn Abbas, que fue de los que más sabían del Corán, la llamaba los fundamentos del Corán. Al Fatiha le llamaba los fundamentos del Corán. Ahora, vamos a hablar de qué beneficios tiene esta sura. Uno, pues es la sura más grandiosa del Corán. ¿Por qué? Porque
Abu Sa'id ibn al-Mu'alla dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: te enseñaré la sura más grandiosa del Corán antes de que salgas de la mezquita. Entonces dijo, después me tomó de la mano al momento de que yo iba saliendo de la mezquita y dije: mensajero de Allah, me dijiste que me enseñarías la sura más grandiosa del Corán. Y él dijo: sí. Dijo: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. El primer versículo de la sura dijo: son las 7 repetidas y es la recitación sublime, o sea, el Corán al-Adim, así se llama, que me fue otorgada. Ese es un hadith auténtico que está en Bukhari y en Ahmed. Entonces, el primer beneficio es de que la sura más grandiosa del Corán. Segundo, de que pues es la recitación sublime. Tercero, de que es ruqya, como lo había mencionado anteriormente, ¿sí? 3, de que recitarla es un pilar de la oración. O sea, la oración no vale si uno no recita al-Fatiha. Cuarto, es una relación entre Allah y tú, por el hadith que había mencionado de Abu Huraira, que dijo: escuché al mensajero de Allah decir, dice Allah omnipotente, majestuoso, he dividido mi oración en Dios entre mi siervo y yo, y para mi siervo lo que pida. Cuando mi siervo dice las alabanzas sean a Allah, el Señor de los mundos, dice: Allah me ha alabado mi siervo. Cuando dice el misericordioso, el compasivo, dice: Allah me ha elogiado mi siervo. Cuando dice Rey del día de la retribución, dice: me ha exaltado mi siervo. Y cuando dice: solamente a ti te adoramos, solamente a ti te pedimos ayuda, dice: este es entre mi siervo y yo, y para mi siervo lo que pida. ¿Sí? Y después dice: guíanos por el camino correcto, no el camino de los que has el camino de los que has favorecido, no aquel que son merecedores de tu ira, ni de los extraviados. Entonces, este hadith está en Muslim. Vamos a ver, ya habíamos hablado de las primeras ayas. Entonces, después, cuando nosotros decimos, en la clase pasada hablamos de las 3 primeras, la cuarta es de que nosotros decimos: guíanos por el camino recto. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Sí? El camino del que hablábamos, que es el que uno tiene que seguir. ¿Y qué es la guía? Cuando nosotros le decimos a Allah: guíanos por el camino correcto, debemos de entender de que hay 2 clases de guía, hay 2 tipos de guía. La primera es saber de que a nosotros nos corresponde enseñarle a la gente lo que es correcto, pero solamente esa se le llama la guía de la dirección, que eso es de todos los hombres. Allah en el Corán dice: realmente tú guías hacia un camino recto, en la sura 42, número 52. Pero la guía de que la persona realmente acepte lo que tú la estás invitando, esa solamente le corresponde a Dios. Dice Dios en el Corán: ciertamente que tú no guías a quien amas, sino que Allah guía a quien Él quiere, y Él es el que sabe quién es mejor. Pueden seguir la guía en la sura 28, número 56. Esto se reveló porque el profeta quería guiar a su tío, a uno de sus tíos que falleció y no aceptó el Islam. Entonces el profeta, por más que pedía, Allah no quiso que esa persona se guiara, porque Allah, dentro de su misericordia, dentro de su sabiduría, dentro de todo su conocimiento, sabe qué es lo que debe de ser, lo que debe de pasar. ¿Sí? Y nos refugiamos en Allah de que no podamos algún día tomar la guía, sino como nuestro deber siempre debe ser tratar de buscar permanecer en el camino correcto, como lo estaba diciendo al inicio de la clase. Entonces,
nos corresponde a nosotros transmitir el mensaje. Y el que la gente lo tome, eso le corresponde solamente a Allah. Y por eso es que siempre debemos de pedirle a Allah que nos guíe. Y no debemos de confiarnos en que ya estamos guiados. Porque uno puede caer en cualquier momento. Por eso los profetas le pedían a Allah que los alejara del politeísmo. ¿Sí? Decía, oh Allah, aléjame a mí, a mis hijos, de que adoremos a los ídolos. Y el profeta decía, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bik wa ana a'lam. Oh Allah, me refugio en ti de asociar y que yo sepa. Y esto es cuando también es una súplica que hacía el profeta cuando uno cae en la cuando estás aparentando las cosas frente a los demás, de que si tú estás haciendo un acto correcto, entonces ves que los demás te están viendo, ves que los demás saben de lo que tú estás haciendo y te empiezas a sentir bien y empiezas a hacer las cosas en lugar de hacerlas por Allah, las haces por la gente. Entonces, y esto te puede llevar a la perdición. Entonces también debemos de saber que el camino en lo que te perjudica son pasos por pasos. No es de una manera directa. El shaitán llega y susurra al hombre para que se vaya perdiendo poco a poco. Es por eso que dentro del inicio del politeísmo no empezó de la gente adorando Ibn Abbas, del que habíamos comentado hace rato, que era un compañero del profeta quien sabía la explicación del Corán. Él comenta cómo inició el politeísmo. Él dijo que Satán le inspiró a la gente que hiciera figuras de la gente que se fuera muriendo. Y los primeros no los adoraban, sino los tenían como enaltecidos. O sea, como si fuera algo de respeto. Pero las siguientes generaciones creyeron que sus padres y sus ancestros adoraban esas imágenes y adoraban esas figuras. Y entonces, así es como poco a poco, aunque los primeros no lo hicieron, los que venían consecuentemente lo empezaron a hacer y empezaron a adorarlos. Y esto es como la gente cayó en el politeísmo. Entonces, nosotros debemos de ser inteligentes y saber qué es lo que nos perjudica y pedirle a Allah siempre que nos guíe. Oh Allah, guíanos por el camino correcto. ¿Y acaso nosotros no queremos el bien para los demás? Vean la sura de Noé, el capítulo de Noé en el Corán. Y él decía, él se pasó 950 años invitando a la gente a adorar a Dios. Y decía, dice, inni da'utu qaman laylan wa nahara. Da'utu qawmi laylan wa nahara. Dice, yo invité a mi gente en la noche y en el día. Hasta que llegaba el momento en que se tapaban sus oídos con sus dedos, volteaban sus vestimentas, se las ponían sobre sus cabezas y se daban la vuelta y ya no me querían escuchar. Ya no querían escuchar a Noé y él estuvo 950 años invitándolos a adorar a Dios. Y nosotros como musulmanes, nuestro objetivo es transmitir el mensaje, no que la gente lo tome, no el que la gente lo acepte. A nosotros solamente, como los profetas, nos corresponde transmitir el mensaje. Y a final de cuentas la guía le corresponde a Allah. Y Él es el que dentro de su infinita sabiduría decide si la gente lo toma o no. Y Allah no es injusto con nadie. Entonces, Ibn Jarir dijo, concordó la comunidad, la gente del conocimiento del Corán, dice que el camino recto es aquel camino donde no hay desviación, y es el camino de Allah y de su profeta. Les voy a leer un hadith que a mí me gusta mucho, se me hace muy bonito, de Nawais ibn Siman. Dijo que el mensajero de Allah, la paz y la misericordia de Allah sea con él, dijo: Allah da como ejemplo un camino recto,
tenemos un camino. Imagínense, cierran los ojos, se da como ejemplo un camino, que a sus lados hay paredes, hay muros en ese camino. Y en esos muros hay puertas abiertas. Y esas puertas están cubiertas. Tenemos un camino con muros, puertas cubiertas. Al final, en la cabeza del camino, hay quien los exhorta a los hombres y les dice: entren en ese camino, manténganse en ese camino y no se desvíen. Al final, un camino con muros, puertas, y al final hay alguien que dice: vengan, sigan ese camino, no se desvíen. Dice, y otro que arriba del camino hay alguien arriba que cuando el hombre quiere abrir las puertas, le dice: no la abras, porque si la abres entrarás. Un camino, muros, puertas están cubiertas. Al final del camino te dicen: mantente sobre ese camino. En medio hay puertas y dice: no abras en las puertas están cubiertas, hay alguien arriba que te dice: no abras esas puertas, que si no entrarás. El camino es el Islam. Los muros son los límites de Allah. Las puertas son las prohibiciones de Allah. El camino es el Islam. Los muros, los límites. Las puertas son las prohibiciones. El que exhorta al final del camino es el Corán. El que te dice: mantente en el camino. Y el que está arriba de cada puerta, arriba del camino, no al final, sino antes de que abras cada puerta, dice: es el exhortador de Allah dentro del corazón de todo musulmán. O sea, que Allah puso para nosotros en nuestro corazón ese sentimiento de saber de que si lo que vas a hacer está bien o no. Siempre y cuando tú te mantengas en la guía. Porque el corazón, cuando se vuelve negro, cuando se hace como una roca, pierde la sabiduría, y lo malo lo ve como bueno, y lo bueno lo ve como malo. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nunca endurezca nuestros corazones y de que nos guíe siempre por ese camino recto. Ese dicho está en Ahmed Tirmidhi y tiene una buena cadena de transmisión. Después dice: el camino a los que has favorecido. ¿Y quiénes a los que Allah ha favorecido? Allah en el Corán dice: quien obedezca a Allah y a su mensajero, esos estarán junto a los que Allah ha favorecido, que son los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio, y los justos. Y qué excelentes compañeros. Eso está en el capítulo 4 del Corán, ayah 69. Si Allah son a los que Allah favoreció con la obediencia y con la adoración. Le pedimos a Allah que nos haga de esas personas. Si son a los que Dios ha favorecido, a los profetas, pues no hay un ejemplo en nuestras vidas sino el mejor, que es el de los profetas. Por eso nosotros debemos de estudiar la historia de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? ¿Sí? Y dice en el Corán, dice: y no te contamos la historia de los profetas sino para dar firmeza en tu corazón. Para dar firmeza en tu corazón. Entonces, dice: los veraces. Abu Bakr, que era el compañero más allegado al profeta Muhammad, la paz con él, dijo:
el profeta se le conocía a Abu Bakr como As-Siddiq el veraz, quien dio veracidad al mensaje del profeta. Después, si Dios quiere, va a llegar el momento en que hablemos sobre la historia de Abu Bakr, pero él daba veracidad a todo lo que decía el profeta. Si el profeta dijo eso, dijo entonces es verdad. Y dijo, su fe es la que, si se pusiera la fe de los creyentes y la fe de Abu Bakr, la fe de Abu Bakr estaría encima de la balanza sobre la de los creyentes, imagínense. Entonces, ese es alguien que era veraz, quien daba veracidad al profeta. Los que murieron dando testimonio, que siempre mantenieron firmes en la fe. Y los justos, los que hacen las acciones correctas, se alejan de los asuntos que son dudosos y de lo que les perjudica. Dice, no de los que son merecedores de tu ira, ni de los extraviados. Dijo Sufyan a Thawri, que era también otro de los que sabían mucho acerca de la explicación del Corán, que la gente dentro de los musulmanes que tiene conocimiento y no lo sigue, se asemejan a aquellos que son merecedores de la ira de Allah, refiriéndose a los judíos, sino como el camino de los extraviados, que son aquellos que tratan de adorar a Dios pero sin conocimiento. El profeta dijo que esta aya del Corán se refería precisamente a ellos, a los judíos y a los cristianos. Cuando llega un cristiano, a alguien que era un gobernante, que se llamaba Adi bin Hatim, con el profeta, la paz sea con él, y el profeta lo invita, y es que le dice, te invito a que adores a quien adores a Allah. ¿Qué es lo que te aleja de adorar a Allah? Dice, ¿acaso conoces a alguien más grande que Allah? Y el profeta vio que traía una cruz y le dijo, quítate esa cruz porque es un ídolo. Dijo, ciertamente, le recitó una ayah del Corán y le dijo, han tomado a los sacerdotes y a los rabinos como divinidades en vez de Dios. Entonces él dijo, si nosotros no los adoramos, le dijo, ¿acaso ellos no les hacen lícito lo que Dios hizo ilícito? ¿Y acaso no les hacen ilícito lo que Dios hizo lícito? Dijo, esa es su adoración. Y le explicó, dijo, ciertamente los merecedores de la ira de Allah son los judíos y los extraviados son los cristianos. Y es precisamente por esto, porque tuvieron la guía, pero la abandonaron. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando se pierde la Torah, que es el libro que se le revela a Moisés y es el libro sagrado para los judíos. Ellos tienen una explicación que se le llama el Talmud. En el Talmud hay una historia donde narra que Dios en el cielo tiene un debate con sabios y que dicen a ver quién le da la razón a Dios, cuando pues nosotros sabemos de que Dios es el omnisapiente. Él no necesita debatir con nadie, siempre debate. Dios sabe todo y nadie se puede comparar como para debatir con Dios. Entonces esa es la parte a la que nos referimos, de que tenían el conocimiento pero lo dejaron ir y ya no se adora a Dios como se les ordenó. Y de los extraviados, refiriéndose a la gente de los cristianos que empezaron, en lugar de adorar a Dios, a adorar a Jesús o a otras divinidades, y que fueron sinceros, y Dios en el Corán dice que ellos establecieron el monacato, ¿sí? O sea, el monasterio, pero posteriormente se desviaron. Entonces ellos querían adorar a Dios de una manera correcta, pero sin conocimiento. Entonces, para nosotros, si conocemos, tenemos que actuar, tenemos que obrar, y eso es lo más importante.
que tenemos que hacer y pedirle a Allah siempre, oh Allah, con sinceridad de corazón, guíanos por el camino correcto. ¿Cuál camino? El de los que has favorecido. ¿Quiénes son los que has favorecido? Los profetas, los veraces, los justos, ¿sí? Los que han muerto dando testimonio. No de que los que son merecedores de tu ira, ni de los extraviados. Entonces, pues aquí, por favor, déjenme sus preguntas para responder la clase que viene. Que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para la siguiente clase vamos a continuar con los últimos capítulos del Corán. Vamos a dar también una pequeña explicación de cada uno. Voy a poner en el grupo archivos. Quien no tenga el Corán, favor de que nos diga para hacérselos llegar. Y no duden en mandar sus preguntas, para eso estamos aquí. Ok, salam alaikum.